nuestro corazón un templo. Proverbios 4:23 dice que sobre toda cosa guardada, guarda nuestro corazón, porque de él emana la vida. No contamina lo que entra por la boca el cuerpo del humano, sino contamina lo que emana el corazón. De la abundancia del corazón habla la boca. Un corazón que está en pecado está en un desierto, está muerto. En el Salmo 107, 10 en adelante pueden ver cómo el pecado entra y mata realmente la relación con Dios. Entonces un corazón muerto. Por eso necesitamos que Dios cambie nuestro corazón de piedra por un corazón de carne. El profeta Natán llega a corregir a Daniel y cuando pasa lo de Betsabé, y David le dice: Dios, por favor, no quites de mi corazón tu santa unción. Es importante que cuando pequemos reconozcamos nuestro error y regresemos a buscar a Dios, para que en nuestro corazón, que es el que emana la vida, esté Cristo habitando en nosotros, que esa oscuridad vaya siendo limpiada día a día. En Romanos 1, 28 y 29 dice: y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no conviene, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y magnanimitudes, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres. En este día tenemos problemas en el mundo porque literalmente la gente no tiene un corazón para con Dios. Necesitamos un corazón que esté lleno de la unción de Dios para que nosotros podamos estar vivos delante de Dios. Solo un corazón limpio y una intención correcta para obtener y retener la unción para compartir con aquellos que la anhelan. Dice la palabra de Dios que tiene el tesoro de su gloria en vasos de barro, para que la excelencia del vaso sea lo que tiene dentro, que es la presencia de Dios. O sea, no tenemos que vanagloriarnos. Si usted ve a una persona con un título muy grande que antepone a Dios, lo que está buscando es tener la admiración, y seguro la va a tener, ¿sí? Entonces, regresando a David, en el Salmo 51:10 dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti y no me quites de tu Santo Espíritu. David entendía la importancia de reconocer su pecado, arrepentirse, humillarse delante de Dios y suplicarle que no le quitara su Santo Espíritu. La relación entre David y Dios habla de una relación conforme a su corazón. David tenía el corazón de David, que fue llevado en diferentes espacios para tener la comunión que Dios busca en nosotros. Si usted quiere tener un corazón conforme al de Dios, estudie la vida de David. David empezó con muchas dificultades, el octavo hijo, que al final no era hijo directo de Isaí, era el que cuidaba las ovejas, pero al final fue el favorito de Dios por su corazón, porque estuvo siempre disponible, siempre alabándolo, siempre celebrando, aún en las batallas más duras. David siempre exaltaba a Dios, y los salmos muestran toda la relación que tenía David con Dios. Y David cometió un pecado. Y ahí se dio cuenta, cuando fue confrontado por parte del profeta, de que tenía que restaurar la relación. Tenía que reconocer que él había fallado a su Dios, pero le suplicaba que no lo quitara su Santo Espíritu, que no abandonara el gozo de su salvación. Sí, Dios permitió que David reconociera su pecado,
se arrepintiera, es dar la vuelta hacia el contrario, 180, yo voy en camino al norte, entonces me arrepiento de mi pecado, entonces doy vuelta de 180 grados y camino al sur, o doy vuelta de 90 grados y camino al oeste, o doy vuelta hacia el este. O sea, es cambiar, o sea, es retractarnos de lo que estamos nosotros hablando. Y la unción habla de la relación de intimidad que tiene uno con Dios. Jesús dijo, yo hago en la tierra lo que veo hacer a mi Padre en el cielo. Lo que Dios nos ha bendecido con muchas bendiciones en las alturas y en los cielos. Entonces nosotros tenemos que solicitar que bajen a nuestra tierra, a nuestra esfera natural. ¿Cómo? No para gastar en nuestra consuficiencia como dice la Biblia. O sea, no recibimos porque estamos pensando en malgastar las bendiciones. Entonces tenemos que saber que tenemos que recibir la bendición para obedecer el camino que Dios quiere darnos. ¿Por dónde vamos a caminar? ¿Cuál es la intención de Dios? Para que nosotros seamos conforme a su corazón, que podamos pedirle a Él lo que Él quiere darnos, porque ya sabemos lo que Él quiere darnos por la intimidad que pasamos con Él, en la alabanza, en la oración, en diferentes facetas. Entonces, los componentes del aceite de la santa unción incluyen la mirra. La mirra es la resina perfumada, que es seca y rojiza, que se extrae del jugo lechoso, del tallo de varias especies de comífora y un montón de árboles que son arbustos pequeños en regiones áridas y del semidesierto de entre África y Arabia y el continente indio. Todas estas especies no se utilizan para el mismo propósito, algunas se utilizan para la medicina y otras para fragancia. Las dos mirras diferentes son traducidas en la misma palabra hebrea mor. La mirra perfumada es probablemente la especie conocida como guidoti de comífora, llamada por los árabes mur. Parece que la mirra que menciona Éxodo 30 es una goma como resinosa, como un bálsamo. Y este arbusto de mirra es un arbusto que crece en Yemen y las regiones adyacentes de África. La mirra es una hierba amarga que tiene propiedades astringentes, es decir, produce ensanchamiento de los tejidos orgánicos blandos y restringen el flujo del cuerpo. Pero la mirra aparece varias veces en la vida de Jesús. O sea, volviendo a la palabra de Dios, uno de los regalos que le trajo un sabio de los orientes a Jesús, que había nacido en Mateo 2:11, ¿se acuerdan? Era mirra. Haciendo un paréntesis, no eran tres, o sea, 3 personas en una ciudad no llaman la atención del emperador. O sea, era una gran caravana. O sea, ellos salieron un montón de personas para honrar al rey del mundo que iban a nacer en Jerusalén, pero ellos no sabían. O sea, ellos estaban siendo dirigidos por Dios, pero hicieron un gran alboroto. Entonces, por eso es que llamaron la atención del emperador. Cierro el paréntesis. Y al entrar a la casa vieron al niño con María en Mateo 2:11 y se postraron y le adoraron y le ofrecieron sus tesoros, oro, incienso, mirra. Traduzcamos esas cosas a algo espiritual. Oro, algo divino. Incienso es una alabanza. Y la mirra es algo como un sufrido porque es un bálsamo. Entonces, cuando Jesús es ungido por la pecadora en Lucas 7, 37 y 38, ¿se acuerdan que le ungen los pies y incluso dicen Judas, que hubieran vendido el perfume porque pues se le iban a dar a los pobres, y por culpa de Judas es que día de hoy y siempre vamos a tener pobres, porque Jesús lo dijo, o sea, le dijo, pobres siempre van a haber. Entonces, pero ella lo que hizo es que estaba preparando al maestro para la prueba final de morir en esa cruz para salvarlo a usted y para salvarme a mí en amor, porque nosotros no podíamos ser salvos, entonces alguien tenía que pagar el precio. Nosotros, siendo esclavos del pecado, vino Jesús a darnos la llave, ¿sí? Pero esta llave tiene un propósito, un proceso. O sea, usted va a ir siendo liberado de los pecados en función de la eternidad hacia abajo.
O sea, los pecados que le impiden estar en la eternidad van a ser quitados primeros, y los pecados que le permiten vivir una vida sana en lo natural serán de último. Eso es en la base de Dios. El perfume que fue usado es conocido como murón, y es una forma de mirra destilada de muy alto precio en forma de gotas, como un ungüento que yo le decía antes. ¿Se acuerdan de María? María en Mateo 26, del 6 al 13, aparece con la unción de aceite como un bálsamo de amargura que es preparado para la muerte. En la cruz el mismo Jesús usa esa mirra que fue ofrecida, digamos, con su sangre, y se le acercan y le ofrecen vino en Marcos 15, 23, y le dieron a beber vino mezclado con mirra. Sí, es algo de sufrimiento. O sea, la unción trae consigo la llenura de Dios, pero es un sufrimiento para nuestra alma, para nuestro cuerpo natural, porque desecha el pecado, y nosotros estamos programados para vivir en pecado, porque esa es nuestra naturaleza pecadora. Por eso es que la mirra es muy importante, y es algo que se extrae. Y nosotros tenemos que buscar la presencia de Dios para que llene la unción en nosotros. Por último, la mirra estuvo presente también en la preparación para la sepultura de Jesús. Con una envoltura en Juan 19, 39 y 40, Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes con 100 libras. 40 tomaron pues el cuerpo de Jesús y se envolvieron el lienzo en especias aromáticas, según la costumbre de sepultar a los judíos. Ahora hablemos de otra de las especies para el aceite, y es el cálamo aromático. La planta es acuática, de las áreas de 60 y 150 centímetros cerca de las orillas y pantanos y charcos. En las heladas ese aroma es muy agradable y recuerda como a la mandarina, pero es un sabor muy amargo. Su aroma contiene un aceite especial, y tiene efectos medicinales, entre los cuales aumenta el apetito, facilita la digestión, relajante muscular, sedante, conciliar el sueño. El cálamo representa la preciosa resurrección de Cristo. En 1 de Pedro 3:18 podemos ver eso. Sigamos con la canela aromática. Todo el mundo sabe cuál es la canela, es una especie muy utilizada en Latinoamérica. Las abuelas lo usan para todo, los atoles, los plátanos, etc. La canela representa la dulzura y la eficacia de la muerte de Cristo. En Isaías 42:4 dice, la canela es extraída de la parte interna de un árbol, y la acacia de la parte, o sea, externa. Entonces, la canela lo que nos habla es de un corazón débil. Es para estimular nuestro corazón. Es lo que necesitamos. Y la acacia, que es algo parecido a la canela, es de China y se utiliza entera o en polvo. Es de menor calidad, es en arbustos, pero la acacia era usada también para ahuyentar los insectos y las serpientes, así como en Efesios 6:11 habla de cómo nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino está contra principados y potestades. Cuando usted entiende que su lucha no es contra la gente de alrededor, sino es contra algo que usted no ve, porque no vive en un mundo espiritual, no tenemos la apertura de los ojos para ver el mundo espiritual. Por eso es que no vemos a Dios haciendo lo que hace ahí arriba, para que nosotros lo podamos imitar aquí abajo. La preparación de la verdadera unción lo podemos leer en Éxodo 29:4, donde se interpreta de la siguiente manera: y llevarás los que van a convertir en verdaderos cristianos o sacerdotes, como Aarón y sus hijos, el camino de Jesús a la puerta del tabernáculo de reunión, y los santificarás con la palabra del evangelio y los lavarás con agua. Estamos hablando de agua, es la palabra de Dios. Así que hoy el camino será hacia la unción y el arrepentimiento. Cuando Jesús hizo el milagro
de convertir el agua en vino tiene muchas enseñanzas. Número 1, que para ser llenos de vino, que significa gozo, tenemos que estar llenos de agua, que habla de la palabra de Dios. Y tenemos que ser vasijas que retengan el agua. Una vasija que filtra el agua no puede quedarse para convertir el agua en vino. Número 2, el vino era mejor que el que habían dado. Entonces, el vino que Dios nos ofrece a través de la vida de unción y un corazón buscando continuamente a Dios, va a ser mejor. Le recomiendo que esté preparado, porque en la medida que usted busque a Dios, en la medida que usted quiera acercarse a Dios, así va a ser el ataque de las especies que están en el mundo espiritual, porque lo que quieren es alejarlo a usted de una relación de intimidad con Dios, de su familia. ¿Por qué hay tantos fracasos en el matrimonio? ¿Por qué hay tantas familias separadas? ¿Por qué hay tanto dolor al día de hoy? Porque el diablo sabe que separando padres daña hombre, mujer, y daña hijos, y esos hijos ya llegan dañados a una nueva relación. Por eso es que el diablo mete tanta parque para dispararle a los matrimonios, para liberar, digamos, a las familias hacia el mal, para destruirle su corazón. Y por eso es que nosotros tenemos que orar para que Dios guarde a las familias, para que Dios restaure relaciones. Dice la palabra que va a volver el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres, y creemos que Dios va a hacer ese milagro. Yo ruego a Dios porque me permita que el corazón de mis hijos regresen hacia mí y yo hacia mis hijos, para que Dios guarde la vida de mi esposa, guarde la vida de mis hijos, porque la situación que estamos viviendo en el mundo, como lo dijo Romanos 1, 27 y 28, es un caos, es gente que se dedica a hacer el mal, y nosotros tenemos que caminar en un mundo hostil de una manera diferente, y solo lo vamos a lograr en la medida que nosotros entendamos que el que obra en nosotros es Dios a través del Espíritu Santo. Cuando Cristo estaba por partir, dijo: me tengo que ir, pero dejaré uno exactamente igual. Y entonces ahí mostramos tres facetas de Dios. Primero, Dios Padre, que está en el Antiguo Testamento, que está lejos, que manda una ley, y entonces se da cuenta que la ley no funciona para el ser humano, porque el ser humano no tiene la capacidad. Entonces decide volverse un humano y acercarse al humano para enseñarle el camino que debe de seguir para adorarlo en espíritu y en verdad. Y después no solo se hace humano, sino que decide venir a morar dentro del humano pecador para enseñarle desde adentro lo que tiene que hacer, porque dice la palabra que ¿quién conocerá los pensamientos y el corazón del hombre? Y solo Dios y el hombre sabe lo que está en sus pensamientos. Entonces necesitamos una relación de intimidad con Dios. Yo le recomiendo, si usted no tiene un plan de salvación, que en el momento de intimidad se acerque en oración a Dios y le pida que perdone los pecados, que entre a su corazón, que lo recibe como su Salvador, que él, sirva, digamos, de una relación con Él, y que hable con su familia, y empiecen con 1 minuto a leer la palabra. 1 minuto. Leen toda la palabra, tratan de entenderlo y se van. Y otra vez, y después van a hacer 2, y después van a hacer 3, y después se van a dar cuenta de cómo Dios va a obrar dentro de su casa. Acuérdese que el que busca a Dios le vienen conflictos. Jesús fue llevado al desierto antes de prepararse para su ministerio. Y fue atacado por demonios. En Marcos usted lo puede encontrar. O sea, él no fue solo a ayunar 40 días y 40 noches. O sea, él fue y recibió batalla espiritual. O sea, el diablo le atacó con Biblia, de ahí lo atacó con promesas, y le atacó realmente con verdades a medias. Porque el diablo sabía que el camino que Jesús estaba por empezar era la gracia y la fortaleza que nosotros íbamos a recibir para caminar detrás de esas huellas y alcanzar la gloria de Dios. Así que en este día yo le recomiendo que usted inicie con un holocausto en su casa, con su familia.
No tiene que ser perfecto para buscar a Dios. Es más, Dios necesita gente imperfecta que lo busque y los va a volver perfectos. Todos vamos a ser como vasijas en sus manos, que Él es el alfarero y Él nos va a hacer para la gloria y honra de su nombre.